Bien, buenas tardes público en general. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de aspectos generales de las contrataciones del Estado. Siguiente lámina, por favor. Bien, en el marco legal vamos a encontrar al texto único ordenado de la Ley 3225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo número 082-2019-EP. Siguiente lámina, en la cual vamos a encontrar los principios en esta ley número 3225. Estos principios van a servir de criterio interpretativo e integrador de la normativa para poder cubrir vacíos, ya que van a ser parámetros de actuación de quienes van a intervenir en las contrataciones. Y los principios son los siguientes. Primero encontramos a la libertad de concurrencia, donde las entidades van a promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que van a realizar, en la cual van a evitar exigencias y formalidades que vayan a ser costosas e innecesarias. El segundo principio es la igualdad de trato, donde todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para poder formular sus ofertas, en donde se va a encontrar prohibido la existencia de privilegios o ventajas. En consecuencia, está prohibido el trato discriminatorio. En este principio va a exigir que no se trate de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes vayan a ser tratadas de manera idéntica. Y ese trato tiene que contar con una justificación objetiva y razonable, lo cual va a favorecer el desarrollo de una competencia efectiva. El tercer principio es el principio de transparencia, donde las entidades van a proporcionar una información clara y coherente, con el fin de que todas las etapas de la contratación vayan a ser comprendidas por todos los proveedores. Y de esa manera se va a garantizar la libertad de concurrencia y que la contratación se vaya a desarrollar bajo las condiciones de igualdad de trato. El cuarto principio encontramos a la de publicidad, en donde el proceso de contratación va a ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de poder promover la libre concurrencia y competencia efectiva y así facilitar la supervisión y el control de las contrataciones. Es decir, que este principio de la publicidad va a hacer que todo procedimiento de contratación tiene que estar en el SEACE. El SEACE va a ser el gran sistema que nos va a permitir interactuar el Estado con los proveedores y es decir, el Estado con la ciudadanía. Siguiente lámina. El quinto principio es el de competencia, donde los procesos de contratación van a incluir disposiciones que nos van a permitir establecer condiciones de competencia efectiva y así obtener una propuesta más ventajosa para poder satisfacer el interés público, que es lo que se busca al contratar, ¿no? El otro principio es el de eficacia y eficiencia. Es cuando en un proceso de contratación, a la hora de tomar decisiones para su ejecución, se va a tener que orientar al cumplimiento de los fines, de las metas y objetivos de la entidad, lo cual se tiene que priorizar estas metas y objetivos de la entidad por encima de las formalidades no esenciales y lograr o garantizar una efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que pueda tener una repercusión positiva en las condiciones de la vida de las personas, así como el interés público, ya sea bajo condiciones de una mejor calidad o con el mejor uso de los recursos públicos. El siguiente principio es el de vigencia tecnológica, donde los bienes y servicios y obras
van a tener que reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para poder cumplir con efectividad la finalidad pública, ya sea por un determinado o previsible tiempo de duración, para poder adecuarse, integrarse con los avances científicos y tecnológicos. El otro principio es el de sostenibilidad ambiental y social, en la cual en ese desarrollo de la contratación pública se va a considerar criterios que puedan permitir contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. Siguiente lámina, por favor. El principio de equidad. En este principio, las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que vaya a corresponder al Estado en la gestión del interés general. El otro principio es el de integridad, en la cual la conducta de los participantes, de los partícipes, en cualquier etapa del proceso de contratación tiene que estar guiada por la honestidad y veracidad, así poder evitar cualquier práctica indebida, ya que en caso de que se produzca esta práctica indebida, se le va a tener que comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué es la contratación pública? Según Sandro Hernández Díez, la contratación pública es un conjunto de reglas y procedimientos que buscan, entre otros objetivos, la transparencia y competitividad, constituyéndose en el mecanismo por el cual el Estado se va a relacionar con terceros a efectos de poder obtener servicios, bienes u obras para el cumplimiento de sus objetivos. Esta relación se perfecciona mediante un contrato denominado contrato de la administración. Entonces, si nosotros nos vamos a limitar en la definición del contrato, podemos entender que se va a tratar de un acuerdo entre dos o más partes, donde van a poder regular, modificar obligaciones o derechos entre las partes. Entonces, en un proceso de contratación con el Estado se va a tener que seguir distintas etapas. Lo más importante y que va a sustentar a este proceso de contratación es el interés público. Por ejemplo, podemos, identificar el proceso de contratación pública cuando una entidad va a buscar abastecerse de bienes, servicios u obras, pero lo que va a fundamentar al proceso de contratación pública es la característica más importante que viene a ser el interés público, porque con este interés público se va a buscar atender una necesidad de la población. Por ejemplo, en este contexto que estamos viviendo todos actualmente, que es la emergencia sanitaria, sabemos que es necesario atender las demandas de la población, por ejemplo, en el ámbito de salud. En este marco, una entidad, de acuerdo a sus funciones, puede requerir la contratación de insumos médicos, medicinas, camas de hospital e incluso la ejecución de una obra para construir un hospital, ¿no? Todos estos objetos contractuales podrían ser bienes, servicios u obras que se van a requerir para atender esta necesidad de la población. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué es la contratación pública? Va a ser ese proceso a través del cual una entidad pública se va a abastecer de bienes, servicios u obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad para lograr una satisfacción de una finalidad pública, que es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, toda contratación que va a realizar el Estado, va a estar en mérito de buscar las mejores condiciones y aprovechar al máximo los recursos del Estado. Siguiente, por favor. ¿Y para qué se realizan las contrataciones públicas?
Se realizan precisamente para atender las necesidades de la población, para que las entidades que van a conformar la administración pública, al poder desempeñar sus funciones, ellos puedan brindar de manera oportuna y eficiente el servicio de la ciudadanía que se merece. Entonces, los procesos de contratación pública van a constituir procesos a través de los cuales las entidades se van a abastecer de bienes, servicios u obras con cargo a fondos públicos de la manera más eficiente y así poder satisfacer oportunamente las necesidades de la población. Siguiente, por favor. Bien, ¿quiénes van a participar en la contratación pública? Van a participar la entidad y los proveedores. Es decir, que los agentes que van a participar en un proceso de contratación con el Estado desde el ámbito público, vamos a encontrar que son las entidades públicas, que van a contratar bienes, servicios u obras para atender las necesidades de la población. Sobre este punto, debo mencionar que van a existir dos criterios que debemos tomar en cuenta para poder determinar si una entidad debe o no observar la normativa de las contrataciones del Estado para que pueda efectuar sus contrataciones. Estos criterios son el criterio objetivo y el criterio subjetivo. El criterio objetivo. Esto es, por ejemplo, si una entidad necesita contratar un bien, servicio o una obra, y para ello esta entidad va a asumir el pago con cargo a fondos públicos. Estamos hablando de que se cumple este criterio objetivo. El otro criterio que debemos tomar en cuenta es el criterio subjetivo. Es cuando una determinada organización va a constituir una entidad pública bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Y para determinar esto tenemos que observar el artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado y también el artículo 3 del reglamento de esta ley. En estos dispositivos se va a establecer un listado de entidades que se van a encontrar en la obligación de observar la normativa de la contratación pública. En estas entidades podemos encontrar, por ejemplo, los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos que van a ser considerados bajo el ámbito de la normativa, así también como podemos considerar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades públicas, entre otras organizaciones que están contempladas en el artículo 3 de la ley. Y aparte de la entidad, que ya señalé, el que va a participar en la contratación pública van a ser los proveedores. Los proveedores van a ser los agentes importantes que van a permitir el abastecimiento de la entidad pública, ya sea de los insumos que ésta va a requerir para atender la necesidad de la población. Y cuando vamos a hablar de proveedores del Estado, nos vamos a referir a personas naturales, a personas jurídicas, a las empresas. Estos proveedores van a poder proporcionar a la entidad los bienes, prestar los servicios o ejecutar la obra según lo que vaya a necesitar la entidad. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué es una finalidad pública? Es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y que va a estar ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con sus objetivos estratégicos. ¿Y quiénes van a intervenir en la gestión de la contratación? Van a intervenir el titular de la entidad, el área usuaria, el comité de selección, el órgano encargado de las contrataciones. ¿Y quiénes tienen derecho a participar en la contratación pública con el Estado? Tienen derecho a participar
todas las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos para participar en los procedimientos de selección convocados por las entidades del Estado. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los requisitos para participar en el procedimiento de selección convocado por una entidad pública? Viene a ser, primero, contar con el Registro Nacional de Proveedores. Segundo, no estar inhabilitado, suspendido o no tener impedimento para contratar con el Estado. Tercero, se debe cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el papel del OCE en la contratación pública? Primero, el OCE viene a ser el organismo técnico especializado encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, promoviendo las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. El ente rector OCE va a tener a su cargo un tribunal de contrataciones del Estado. Este tribunal de contrataciones del Estado va a tener dos funciones fundamentales. Uno va a ser sancionar a los proveedores que van a incurrir en incumplimientos y en segundo lugar va a resolver las contrataciones que se van a desarrollar al interior de los procesos de selección. Gracias. Ahora voy a dar pase a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, hablaremos acerca de las potestades dentro de las contrataciones, que son aquellos poderes que se le otorga a esta relación entidad contratante y al contratista. Siguiente, por favor. Las potestades que se van a mencionar son 7 y estas se encuentran reguladas dentro del ordenamiento jurídico peruano, de modo que la primera potestad es la potestad de dirección y de control, entendiéndose como esta aquel poder que va a garantizar el efectivo y fiel cumplimiento de las obligaciones adquiridas dentro de estas relaciones, como ya se ha mencionado, entre la entidad contratante y además el contratista. Tengamos en cuenta que esta dirección y el control ha de ser durante todo el proceso de la contratación, en base a dos reglas, la inspección y la vigilancia dentro de todo el proceso. Se debe de tener en cuenta además que para poder realizar esta dirección y control se debe de contar con una persona especializada, es decir, un supervisor, para que vaya efectuando la debida vigilancia a los actos dentro de las contrataciones. La segunda potestad es la potestad de interpretación unilateral. Esta es una potestad que se le atribuye a la administración contratante, a la entidad, durante la ejecución de todo el contrato. Entiéndase entonces que esta potestad solo ha de subsistir frente a una discrepancia. ¿Por qué? Una discrepancia existente por la diversa interpretación que se le da a las cláusulas contractuales, de modo que para la entidad contratante una cláusula determina X, pero para el contratista la misma cláusula determina Y. Es en este supuesto en el que se aplica la potestad de interpretación unilateral. La entidad contratante o la administración contratante ha de tener la potestad de poder interpretar esta cláusula contractual teniendo en consideración que ha de ser bajo un acto administrativo motivado. Siguiente, por favor. Las dos siguientes potestades reguladas dentro del ordenamiento jurídico son la potestad de modificación. Entendamos que la potestad de modificación es otorgada a la administración contratante para alterar o variar los contratos. Sin embargo, esta alteración o variación de los contratos no ha de ser arbitraria, ha de tener un acto administrativo motivado. Deben de existir estas causas justificantes para que la entidad
que está contratando deba de alterar o variar los contratos. Entiéndase además que esta ha de estar ligada a principios. Los principios van a fundamentar a la potestad de modificación. Así, no se puede variar la naturaleza del contrato. Es decir, las causas justificantes para poder modificar o alterar los contratos no deben de desentrañar la naturaleza del contrato. Además, esta alteración o variación ha de atender a la satisfacción del interés general, del interés de la sociedad. Por otro lado, encontramos a la potestad de suspensión. Esta potestad de suspensión consiste en la posibilidad que ha de tener la administración contratante para realizar la ejecución de un contrato. Entiéndase que dentro de esta potestad, la administración contratante o la entidad solo ha de determinar esta temporalmente, no ha de tener un tiempo indefinido. Esta debe de regirse a un acto motivado bajo la cual se expliquen las condiciones o causales para que un contrato entre en suspensión. De modo que al terminar este proceso y de encontrarse que se ha incumplido alguna de estas cláusulas o se ha contravenido lo que la naturaleza propia del contrato afirmaba, pues la entidad contratante ha de tener que indemnizar al contratista. Siguiente, por favor. Como siguiente potestad, vamos a encontrar a la potestad de potestad sancionatoria. Esta potestad sancionatoria garantiza que la ejecución del contrato se tenga y deba de realizar de manera eficiente. Ello atendiendo a principios. Dentro de esta potestad sancionatoria, la entidad puede emitir sanciones debido al incumplimiento de actos que ya han quedado establecidos y prescritos dentro de los contratos, de modo que las cláusulas son fundamentales durante la elaboración de este contrato, debido a que de estas, y de modo que esta es la estructura para poder realizar cada uno de los actos dentro de las contrataciones públicas. Así, se rigen base a principios tales como la legalidad, que nos menciona que debe de estar prescrito dentro del ordenamiento, la tipicidad, la presunción de inocencia y el debido procedimiento. Como penúltima potestad encontramos a la potestad de rescisión unilateral. Esta va a implicar que la administración contratante puede dejar sin efecto un contrato o una obligación jurídica. Esta posibilidad se da en base al incumplimiento de una de las cláusulas que se han establecido durante el contrato. Esta potestad es irrenunciable, de modo que se aplican dos supuestos. Esta potestad a poder de aplicarse con culpa del contratista y sin culpa del contratista, de modo que al afirmar la culpa del contratista, se afirma que éste no ha tenido la intención de incumplir dolosamente una de las cláusulas, pero que sin embargo lo hizo, y sin culpa del contratista por una causa exenta a este. Siguiente, por favor. Y como última potestad, encontramos a la potestad preventiva. Esta potestad preventiva que habilita a la administración contratante durante un proceso administrativo. Es decir, esta administración contratante o entidad puede realizar la prevención durante un procedimiento administrativo para que durante este procedimiento administrativo la empresa con la que ha contratado o el contratista siga ese procedimiento administrativo sin efectuar ninguna de las acciones durante la contratación con el Estado. Esto se fundamenta y tiene su razón por determinar un presunto incumplimiento. Es decir, la entidad contratante aplica esta potestad preventiva para que, frente al presunto incumplimiento, el contratista o la empresa con la que se ha contratado realice su procedimiento administrativo.
y es que se basa en dos supuestos, en la obra paralizada y en el riesgo inminente de su paralización. Eso sería todo respecto de las contrataciones y de las potestades dentro de las contrataciones, esperando haber servido como nexo para poder acceder a la información dentro de las contrataciones. Nos despedimos. Muchas gracias.